El aire en las alturas de la Sierra Perdida era delgado y cortante, con un persistente aroma a pino y tierra húmeda. El doctor Aris Thorne inhaló profundamente, una sonrisa de suficiencia jugando en sus labios, mientras observaba el despliegue de su equipo a orillas del lago Negro. A sus 45 años, Thorne se había ganado una reputación mundial no solo como un brillante biólogo limnólogo y un innovador ingeniero en robótica submarina, sino también como un implacable cazador de mitos. Un hombre que blandía la lógica y la tecnología para desmantelar las más arraigadas supersticiones. Y el lago Negro, con su leyenda del guardián del abismo, era su próximo trofeo. El lago en sí era una visión imponente y sombría, un óvalo de un azul tan profundo que parecía casi negro, encajonado entre picos montañosos que se arañaban el cielo y cuyas laderas boscosas se hundían abruptamente en sus aguas heladas. Se decía que era insondable en su centro, alimentado por manantiales subterráneos y glaciares ancestrales, un lugar donde la luz del sol apenas penetraba más allá de unos pocos metros de la superficie. Durante siglos, las comunidades aisladas que vivían en las faldas de la sierra habían tejido historias sobre él, relatos de extrañas desapariciones, de sombras colosales vislumbradas en noches de luna llena, de un ser primordial que habitaba sus profundidades y castigaba a quienes osaban perturbar su letargo. Pura histeria colectiva, aderezada con el aislamiento geográfico y una pizca de licor local fuerte. Había comentado Thorne a su pequeño equipo durante el arduo viaje hasta allí. Su equipo consistía en 2 jóvenes y entusiastas técnicos, Lara y Ben, quienes idolatraban a Thorne y compartían, en gran medida, su escepticismo científico, aunque quizás con menos arrogancia. Ahora, Lara supervisaba la calibración final de los sensores del Ícaro, el orgullo y la alegría de Thorne. El Ícaro era una maravilla de la ingeniería submarina, un dron de exploración autónomo, de casi 2 metros de longitud, con forma de torpedo, construido con una aleación de titanio capaz de resistir presiones extremas. Estaba equipado con un sonar de barrido lateral de última generación, magnetómetros, cámaras de alta definición con capacidad de visión nocturna y térmica, y una serie de espectrómetros para analizar la composición del agua y cualquier posible rastro biológico. Su misión: mapear cada centímetro del lago Negro, desde sus orillas hasta su abismo más profundo, y enviar un torrente de datos que reducirían al guardián a una simple burbuja de gas metano, o, como mucho, a un esturión de tamaño respetable. Todos los sistemas en verde, Dr. Thorne, anunció Lara, sus mejillas sonrosadas por el frío. El Ícaro está listo para su bautismo en aguas legendarias. ¡Excelente, Lara!, replicó Thorne, frotándose las manos. Ben, la conexión satelital para la transmisión de datos está estable. Estable y con ancho de banda suficiente para recibir hasta la última ecografía de ese supuesto leviatán, confirmó Ben con una sonrisa, desde la pequeña estación de control que habían montado en una cabaña de madera abandonada, ahora repleta de monitores y equipos parpadeantes. Mientras se acercaban a la improvisada plataforma de lanzamiento en la orilla, una figura solitaria emergió del bosque cercano. Era un hombre anciano, de piel curtida por el sol y el viento, y ojos oscuros y profundos que parecían haber contemplado más inviernos de los que Thorne podía imaginar. Vestía ropas sencillas y portaba un largo cayado de madera nudosa. Se movía con la lentitud deliberada de quien conoce cada piedra y cada raíz del terreno. «Buenos días», saludó el anciano, su voz grave y tranquila, aunque con un deje de algo que Thorne no pudo identificar de inmediato. ¿Melancolía? Advertencia. Soy Mateo, he vivido junto a este lago toda mi vida, como mi padre y mi abuelo antes que yo. Dr. Aris Thorne, se presentó el científico, ofreciendo una mano que el anciano estrechó con una sorprendente firmeza. Hemos venido a estudiar el lago,
un proyecto científico. Los ojos de Mateo se posaron en el Ícaro, que descansaba sobre su plataforma como un proyectil plateado. «He oído hablar de su llegada», dijo el anciano, «y de sus máquinas». Hubo un matiz en la palabra máquinas que a Thorne le resultó ligeramente irritante, como si fueran juguetes intrusivos. «Es un vehículo de exploración submarina no tripulado», explicó Thorne con un tono deliberadamente pedagógico. «Nos permitirá entender mejor la ecología única de este lago, su geología y, por supuesto», añadió con una media sonrisa que no llegó a sus ojos, investigar esas viejas historias sobre un monstruo. Mateo no sonrió. Su mirada se volvió aún más sombría. El guardián del abismo no es una historia para entretener a los niños. Doctor, es el espíritu del lago. Es antiguo, poderoso, y no le gusta que perturben su sueño. Thorne contuvo un suspiro. Había tenido conversaciones similares en otros lugares remotos, con otros ancianos guardianes de otras leyendas locales. Siempre la misma mezcla de temor reverencial y resistencia al progreso. «Comprendo su respeto por las tradiciones, Mateo», dijo con la mayor diplomacia que pudo reunir. «Pero la ciencia se basa en hechos, en pruebas empíricas, y hasta ahora no existe ni una sola prueba creíble de la existencia de tal criatura. Lo más probable es que sean avistamientos de troncos flotantes, bancos de peces inusualmente grandes, o incluso efectos ópticos causados por la refracción de la luz en el agua. He visto cosas que sus máquinas no pueden explicar», replicó Mateo con calma, sin alterarse por la condescendencia implícita en las palabras de Thorne. «Sombras más grandes que cualquier barca, remolinos donde no hay corriente, un silencio que cae sobre el lago justo antes de que algo suceda. Desaparecidos, doctor. Pescadores experimentados que un día salieron y nunca más regresaron. Ni ellos ni sus barcas. Tragedias, sin duda», concedió Thorne. «Pero los lagos de montaña pueden ser traicioneros. Corrientes inesperadas, cambios súbitos de tiempo. Hay explicaciones naturales para esas cosas». En su mente, repasaba las estadísticas: errores humanos, hipotermia, accidentes, todo perfectamente racional. «Este lago es diferente», insistió Mateo, sus ojos oscuros fijos en Thorne. «El guardián no es de este mundo. No lo provoquen. Hay profundidades que es mejor dejar en paz». Thorne sintió una punzada de impaciencia. Apreciaba el folclore por su valor cultural, pero no cuando interfería con la investigación seria. «Le aseguro, Mateo, que tomaremos todas las precauciones necesarias. El Ícaro es una herramienta de observación, no de provocación. De hecho, al desvelar los verdaderos secretos del lago, esperamos disipar los miedos infundados y permitir que la gente aprecie su belleza natural sin el lastre de la superstición». El anciano le sostuvo la mirada durante un largo momento. Luego suspiró, un sonido que pareció llevarse consigo parte del viento de la montaña. «Algunos miedos no son infundados, doctor. Son el eco de la sabiduría antigua». Se giró lentamente y comenzó a alejarse. «Solo espero que su ciencia sea lo suficientemente sabia como para escuchar cuando el abismo le devuelva la mirada». Con esas enigmáticas palabras, Mateo desapareció de nuevo entre los árboles, dejando a Thorne con una extraña sensación de inquietud que rápidamente desechó como una simple reacción a la atmósfera del lugar y a la intensidad del viejo. «Pobre hombre», murmuró para sí, atrapado en el pasado. Se volvió hacia su equipo, su confianza restaurada. «Bien, Lara, ven, procedamos. Tenemos un mito que desmentir y un lago que cartografiar». Con un suave zumbido de sus motores eléctricos, el Ícaro se deslizó desde la plataforma y se sumergió en las aguas negras y heladas del lago. En los monitores de la cabaña de control,
Las primeras imágenes comenzaron a llegar la pendiente rocosa de la orilla hundiéndose en la oscuridad. Bancos de truchas curiosas que se acercaban a las luces del dron. La extraña vegetación acuática que se aferraba a las profundidades. Todo normal, todo predecible. Thorne sonrió, cruzándose de brazos. El primer día de exploración apenas comenzaba, y ya sentía la satisfacción de la ciencia triunfando sobre la ignorancia. El guardián del abismo, pensó con ironía, tenía los días contados, o, más bien, su inexistencia estaba a punto de ser probada de forma concluyente. No podía estar más equivocado. Con una eficiencia pulcra y silenciosa, el Ícaro se deslizó de su cuna de lanzamiento y se sumergió en las aguas gélidas y oscuras del lago Negro. En la cabaña de control, las múltiples pantallas cobraron vida, mostrando un torrente de datos y las primeras imágenes nítidas transmitidas desde el dron. El Dr. Aris Thorne se inclinó hacia adelante, sus ojos grises brillando con anticipación profesional, mientras Lara y Ben flanqueaban la consola principal, sus dedos volando sobre los teclados, iniciando descenso programado a la isoterma de los 50 metros. Anunció Lara, su voz clara en la quietud de la sala. Cámaras y sonar funcionando a pleno rendimiento. Calidad del agua excelente. Visibilidad óptima en el rango de los iluminadores LED. Las imágenes iniciales eran espectaculares en su claridad. Mostraban un ecosistema lacustre de alta montaña, con formaciones rocosas cubiertas de una fina capa de sedimento, extrañas algas filamentosas que se mecían suavemente en las corrientes casi imperceptibles, y ocasionales bancos de pequeñas truchas de color pizarra que se acercaban con curiosidad a las luces del Ícaro antes de huir con un rápido coletazo. Fascinante la adaptación de estas especies a la baja temperatura y la escasa luz, comentó Thorne, más para sí mismo que para su equipo. Luego, con una sonrisa irónica, añadió, de momento, la única criatura monstruosa que veo es la factura del último mantenimiento del Ícaro. Algún signo de nuestro guardián del abismo. Ben, que monitorizaba el sonar de barrido lateral, soltó una risita. Negativo, doctor. El fondo parece bastante regular aquí. Unas cuantas rocas grandes, mucha arena, ninguna bestia colosal a la vista. Quizás esté de vacaciones. Quizás necesite gafas más potentes, bromeó Lara. Thorne asintió, complacido. Esta era la ciencia en acción metódica, precisa, disipando las sombras de la ignorancia con la luz de la razón. El Ícaro continuó su descenso, atravesando capas de agua cada vez más frías y oscuras. A los 200 metros, la luz solar ya no penetraba, y el mundo exterior se convirtió en un lienzo negro solo roto por los potentes haces de luz del dron, que revelaban un paisaje cada vez más austero y alienígena. Las formaciones rocosas eran más afiladas, el sedimento más fino, casi como polvo lunar. Hemos llegado a la entrada del Cañón Diablo, informó Lara, refiriéndose a la fosa más profunda del lago, un lugar que ningún ser humano había explorado antes y que las leyendas locales señalaban como la guarida del guardián. Profundidad estimada del cañón, según los sondeos previos, entre 800 y 1000 metros, iniciando protocolo de exploración en espiral descendente. El Ícaro se adentró en la negrura del cañón. Las paredes de roca caían a pico a ambos lados, tan juntas en algunos puntos que el dron apenas tenía espacio para maniobrar. La presión aumentaba con cada metro de descenso, pero el Ícaro estaba diseñado para soportar mucho más. Fue a los 600 metros de profundidad cuando Ben frunció el ceño. Doctor, estoy registrando unas lecturas extrañas en el sonar pasivo. Unas pulsaciones de baja frecuencia, muy débiles, pero rítmicas. Thorne se acercó a la pantalla de Ben. Unas líneas apenas perceptibles aparecían y desaparecían en el espectrograma.
Origen biológico, no sabría decirle. Señor, podría ser actividad geotérmica lejana, o simplemente interferencias por la profundidad y la composición mineral de las rocas, respondió Ben, aunque su tono denotaba cierta incertidumbre. Manténlo monitorizado, ordenó Thorne. Lara, ¿alguna anomalía en los sensores ambientales? Temperatura del agua estable en 3 grados Celsius. Un momento. Lara se inclinó sobre su consola. Hay una fluctuación, un descenso súbito de casi medio grado en las inmediaciones del dron, y luego vuelve a la normalidad. Extraño. Thorne sintió una primera punzada de genuina curiosidad científica, desprovista de su habitual escepticismo hacia lo legendario. Aquel cañón era un entorno extremo. No sería sorprendente encontrar fenómenos desconocidos. A los 750 metros, el sonar activo del Ícaro comenzó a pintar una imagen más inquietante. Delante del dron, a unos 200 metros y en el fondo del cañón, el contorno de una masa de tamaño considerable comenzó a definirse. No era una pared de roca. Su forma era irregular, orgánica. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Ben, ampliando la imagen del sonar. Es enorme, demasiado grande para ser una ballena, si es que alguna pudiera vivir aquí. Un desprendimiento de rocas reciente. Negativo, dijo Thorne, sus ojos fijos en la pantalla, su expresión ahora tensa. La densidad no corresponde a la roca, y parece estar cambiando de forma, muy lentamente. Dirigió el Ícaro para que se acercara con cautela, activando todos los iluminadores y las cámaras de máxima resolución. Lara, prepara la toma de muestras de agua en cuanto estemos más cerca. Quiero analizar cualquier traza de ADN. El Ícaro avanzó, sus luces cortando la oscuridad abisal. La masa en el sonar se hizo más definida. Era gigantesca, mucho más grande de lo que habían estimado inicialmente, extendiéndose a lo largo de casi 100 metros. Y entonces, la masa se movió. No un movimiento lento y gradual, sino una ondulación deliberada, como si una montaña durmiente hubiera decidido desperezarse. «Doctor, se está moviendo hacia nosotros», exclamó Lara, su voz subiendo una octava. «Mantén la calma», dijo Thorne, aunque su propio corazón había comenzado a latir con fuerza. «Ícaro, activa evasión si el objeto se acerca a menos de 50 metros. Todas las cámaras grabando en máxima resolución». La distancia se acortó rápidamente. La forma en el sonar seguía siendo enigmática, pero indudablemente viva. Y entonces, la cámara principal del Ícaro, que apuntaba hacia la oscuridad donde el sonar indicaba la presencia del objeto, captó algo. Al principio fue solo un reflejo, un brillo antinatural en la negrura. Luego, a medida que el dron ajustaba su foco y sus luces barrían la zona, la imagen se hizo más nítida, más aterradora. No era la criatura completa, ni mucho menos. Era solo una fracción, una porción de algo inconcebiblemente vasto. Lo que la cámara enfocó fue un ojo colosal, del tamaño de un automóvil pequeño, con una pupila vertical como la de un reptil, de un color amarillo fosforescente que parecía brillar con luz propia en la oscuridad total. El ojo les observaba, impasible, antiguo, lleno de una inteligencia fría y alienígena. Alrededor del ojo, la textura de la piel era visible escamas del tamaño de escudos, de un color verde negruzco, imbricadas y húmedas. En la cabaña de control, nadie respiraba. El terror puro, primordial, se había apoderado de ellos. La imagen en la pantalla principal era tan monstruosa, tan imposible, que sus mentes científicas luchaban por procesarla. Thorne solo pudo articular un susurro ahogado. «Dios mío». Y entonces, tan rápido como había aparecido, el ojo se cerró o se desvió. La pantalla mostró por una fracción de segundo
una masa informe de carne escamosa en movimiento. Y luego, nada. Oscuridad total. ¡Pérdida de señal de vídeo!, gritó Lara, sus manos volando sobre la consola. Telemetría desapareciendo, añadió Ben, su rostro pálido como el papel. Sonar activo y pasivo. Muertos, hemos perdido al Ícaro. La pantalla principal se llenó de estática. El silbido blanco ahogando cualquier otro sonido en la cabaña. El Ícaro, la maravilla tecnológica de Thorn, su herramienta para desvelar la verdad, había desaparecido en las profundidades del lago Negro, llevándose consigo la imagen de un horror que desafiaba toda explicación racional. Thorn se quedó mirando la pantalla llena de nieve, su mente en blanco por primera vez en su vida. El escepticismo, la arrogancia, la confianza en la infalibilidad de la ciencia, todo se había hecho añicos en un instante, reemplazado por una única y aterradora certeza. La leyenda era real, el guardián del abismo existía, y acababan de mirarle a los ojos. El silencio en la cabaña era tan profundo como el abismo que se había tragado a su dron. Solo se oía el latido desbocado de 3 corazones aterrorizados y el eco de las últimas palabras de Mateo. Espero que su ciencia sea lo suficientemente sabia como para escuchar cuando el abismo le devuelva la mirada. El abismo había respondido, y su respuesta había sido aterradora. El silbido agudo de la estática que emanaba de la pantalla principal era el único sonido que rompía el silencio sepulcral en la cabaña de control. Lara tenía las manos apretadas contra la boca. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de entusiasmo científico, ahora estaban desorbitados por el terror. Ben, pálido como un fantasma, no dejaba de pulsar botones en su consola, una y otra vez, en un intento inútil y desesperado por restablecer algún tipo de comunicación con el Ícaro. El Dr. Aris Thorn permanecía inmóvil, su mirada fija en la nieve digital que había reemplazado la imagen del ojo monstruoso. Su mente, entrenada durante décadas para analizar, categorizar y explicar, se sentía extrañamente vacía, como si un cortocircuito hubiera quemado sus procesadores lógicos. La imagen, aquel ojo colosal, reptiliano, inteligente, se había grabado a fuego en su retina, en su cerebro. No, no es posible, murmuró finalmente, su propia voz sonándole lejana, irreal. Rompió el hechizo que les atenazaba. Doctor, he intentado todas las frecuencias de emergencia, todos los protocolos de reinicio, dijo Ben, su voz temblorosa. No hay respuesta. El Ícaro ha desaparecido, completamente. Lara bajó las manos, sus nudillos blancos. La última transmisión de datos. ¿La tenemos? Los últimos segundos antes del corte. Thorn pareció despertar. La disciplina científica, el instinto del investigador, comenzó a luchar contra el shock paralizante. Sí, la grabación. Ven, aísla el último paquete de datos recibido. Quiero ver esa imagen de nuevo. Quiero analizar cada píxel, cada bit de información. Con manos torpes, Ben logró recuperar los últimos 30 segundos de la transmisión del Ícaro. Volvieron a reproducirlos en una de las pantallas auxiliares, una y otra vez. La aproximación a la masa desconocida, la ondulación en el sonar. Y luego, durante apenas 3 segundos escalofriantes, el ojo que les devolvía la mirada desde un abismo de tiempo y oscuridad. Inmediatamente después, la imagen se distorsionaba violentamente, como si el dron hubiera sido golpeado o aplastado. Y luego, la nada, estática. Ampliación máxima en el fotograma del ojo, ordenó Thorn, su voz ahora más firme, aunque con un matiz metálico que no pudo ocultar. Observaron en silencio la imagen magnificada, la textura de las escamas, la complejidad de la pupila, el brillo inhumano. No había lugar a dudas, aquello era biológico, y era gigantesco.
¿Un calamar gigante? Aventuró Lara, aunque su tono carecía de convicción. Algunas especies abisales alcanzan tamaños enormes, y sus ojos son los más grandes del reino animal. ¿Un calamar con escamas reptilianas en un lago de agua dulce de alta montaña? Lara, replicó Thorn, casi con brusquedad. Su mente repasaba febrilmente todas las posibilidades. Un Architeuthis dux puede alcanzar los 13 metros, quizás 18 con los tentáculos. Lo que vimos, la porción que vimos, sugiere algo de un orden de magnitud completamente diferente. 50, 70, quizás 100 metros de longitud, a juzgar por la curvatura del ojo y la escala de las escamas en relación con el campo de visión del Ícaro. Descartó la idea. Imposible. Alguna anomalía geológica desconocida, un efecto de lente causado por gases volcánicos y la luz del dron, sugirió Ben, aferrándose a cualquier explicación racional, por inverosímil que fuera. Los sensores del Ícaro no detectaron ninguna actividad volcánica significativa, ni gases inusuales en esa concentración, contestó Thorn, mientras revisaba los datos de telemetría de los últimos instantes. La temperatura del agua descendió bruscamente justo antes del contacto visual. El magnetómetro registró una perturbación anómala, como un campo bioeléctrico masivo, y las últimas lecturas de presión indican que el Ícaro fue sometido a una fuerza de aplastamiento repentina y extrema, mucho mayor que la presión hidrostática a esa profundidad. Hizo una pausa, frotándose las sienes. No fue un fallo del equipo, no fue una ilusión. Algo atacó al Ícaro, algo vivo. La palabra vivo flotó en el aire de la cabaña, cargada de un peso imposible. Durante las siguientes horas, el Dr. Thorn se sumergió en un frenesí de análisis. Repasó cada fragmento de información, cada grabación de sonar, cada variación en los sensores del Ícaro. Intentó construir modelos computerizados. Buscó precedentes en la literatura científica sobre fauna abisal o criptozoología, un campo que siempre había despreciado profundamente. Pero nada encajaba. La imagen del ojo seguía desafiando cualquier explicación lógica, cualquier categoría conocida por la ciencia. Lara y Ben, agotados y asustados, observaban a su mentor con una mezcla de preocupación y temor. El hombre que siempre había tenido todas las respuestas, el escéptico implacable, ahora luchaba visiblemente contra una verdad que amenazaba con destruir los cimientos de su comprensión del mundo. «Tenemos que informar de esto», dijo Lara finalmente. Su voz apenas un susurro. «La pérdida del Ícaro es un equipo de millones de dólares. La universidad, los patrocinadores». Thorn la miró, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y la tensión. «E informar que, Lara, que un monstruo mitológico se ha comido nuestro dron de última generación, que hemos encontrado al guardián del abismo y que nos ha mirado mal, nos encerrarían en un manicomio. Nuestra carrera, nuestra credibilidad, todo se iría al traste». «Pero, doctor, lo vimos», insistió Ben. «No podemos simplemente ignorarlo». «No lo vamos a ignorar», replicó Thorn, su voz ahora cargada de una extraña mezcla de miedo y una obstinada determinación científica. «Pero tampoco vamos a saltar a conclusiones precipitadas, basadas en una imagen fugaz y el pánico. Necesitamos más datos. Necesitamos entender qué es lo que vimos». Sin embargo, en la soledad de sus pensamientos, mientras la noche caía sobre el lago negro y el viento aullaba en las montañas como un lamento fúnebre, Thorn no podía escapar del peso de aquella imagen imposible. Las advertencias de Mateo resonaban en su mente con una claridad escalofriante. «He visto cosas que sus máquinas no pueden explicar. Este lago es diferente. Espero que su ciencia sea lo suficientemente sabia como para escuchar cuando el abismo le devuelva la mirada». Había sido arrogante,
había despreciado la sabiduría local, la experiencia acumulada durante generaciones. Había confiado ciegamente en su tecnología, en su propia inteligencia superior, y el abismo, efectivamente, le había devuelto la mirada, y en esa mirada había visto el reflejo de su propia insignificancia. A la mañana siguiente, Thorn, con el rostro demacrado pero una nueva y sombría resolución en sus ojos, tomó una decisión. No podía irse, no todavía. La pérdida del Ícaro era un desastre profesional, pero lo que había vislumbrado era un descubrimiento potencial de una magnitud sin precedentes, o una amenaza de una naturaleza desconocida. Ambas posibilidades eran demasiado importantes para ignorarlas. Lara, Ben, dijo, reuniéndoles en la cabaña de control, que ahora parecía más una cripta que un laboratorio. Vamos a realizar una segunda exploración, más cautelosa. Usaremos el sonar de la lancha de apoyo y el dron de reserva. El Dédalo es más pequeño, menos sofisticado que el Ícaro, pero nos servirá para obtener lecturas desde una distancia segura. No descenderemos al Cañón Diablo todavía. Nos limitaremos a cartografiar las zonas circundantes, buscando cualquier eco anómalo, cualquier indicio de la ruta de esa cosa. Lara y Ben intercambiaron miradas de aprensión. «Doctor, ¿estás seguro?», preguntó Lara. «Después de lo de ayer. Ayer cometimos el error de subestimar nuestro entorno», interrumpió Thorn, su tono dejando claro que no admitía discusión. «Hoy seremos más prudentes, pero no nos iremos de aquí con las manos vacías y una historia que nadie nos creería. Soy un científico y voy a llegar al fondo de esto, sea lo que sea». Mientras preparaban el Dédalo, Thorn no pudo evitar que su mirada se desviara hacia el sendero del bosque por el que Mateo había desaparecido. Por primera vez, sintió un impulso de buscar al anciano, de escuchar realmente sus historias, no como un antropólogo que estudia el folclore, sino como un hombre desesperado que busca respuestas a un enigma aterrador. La imagen del ojo seguía grabada en su mente, un recordatorio constante del misterio insondable que se ocultaba bajo las aguas negras y silenciosas del lago. El peso de esa imagen imposible estaba comenzando a cambiarlo todo. El amanecer sobre el lago negro fue un espectáculo de una belleza austera y sobrecogedora. Los picos montañosos se tiñeron de un rosa pálido antes de que el sol emergiera, y sus reflejos danzaron sobre la superficie del agua, que en la quietud de la mañana parecía un espejo de obsidiana. Pero para el Dr. Aris Thorn y su equipo, la belleza del paisaje estaba empañada por el recuerdo vívido del horror de la víspera. La imagen del ojo colosal y la pérdida del Ícaro habían dejado una cicatriz profunda en su psique científica. No obstante, Thorn no era un hombre que se rindiera al miedo. El miedo, ahora lo comprendía, era una respuesta válida ante lo desconocido y peligroso, pero no podía ser un impedimento para la búsqueda de la verdad. Con una determinación sombría, ordenó los preparativos para una nueva fase de exploración, mucho más cautelosa y calculada. «Usaremos el Dédalo», anunció a Lara y Ben, quienes le observaban con rostros pálidos y expectantes. El Dédalo era el dron de respaldo, más pequeño y menos sofisticado que el Ícaro, sin la capacidad de alcanzar las profundidades extremas del Cañón Diablo, pero equipado con un sonar decente y cámaras robustas. Nos concentraremos en las pendientes superiores del cañón y en las zonas adyacentes. No intentaremos un descenso completo. Nuestro objetivo principal será obtener lecturas de sonar consistentes y, si es posible, alguna imagen a distancia segura. Máxima alerta en todo momento. Cualquier anomalía, por pequeña que sea. Y abortamos la inmersión. Lara y Ben asintieron en silencio. La arrogancia despreocupada de los días anteriores había desaparecido por completo, reemplazada por una tensión palpable. Cada uno repasaba mentalmente los protocolos de emergencia,
sus manos moviéndose con una eficiencia nerviosa sobre los controles. El Dédalo fue lanzado con la solemnidad de un explorador adentrándose en territorio enemigo. Sus movimientos eran más lentos, sus luces menos potentes que las del Ícaro, y Thorn mantuvo su altitud operativa a no más de 400 metros de profundidad, lejos del abismo donde su dron estrella había encontrado su fin. Durante horas, barrieron los bordes del cañón Diablo. Las pantallas mostraban un terreno accidentado, con extrañas formaciones rocosas y una ausencia casi total de la vida acuática que habían observado en las profundidades menores. El sonar del Dédalo enviaba sus pulsaciones al abismo, y la cabaña de control se llenó con el eco rítmico y fantasmal de las ondas sonoras rebotando en las profundidades insondables. Y entonces comenzaron a aparecer ecos. Al principio eran débiles, confusos, fácilmente descartables como errores del sistema o formaciones geológicas extrañas, pero a medida que el Dédalo peinaba el perímetro del cañón, los ecos se volvieron más consistentes, más definidos. Mostraban una masa de proporciones inconcebibles, moviéndose lentamente en las profundidades más oscuras, muy por debajo del rango operativo seguro del Dédalo. «Ahí está otra vez», murmuró Ben, señalando una mancha amorfa y gigantesca en la pantalla del sonar. «Misma firma que detectó el Ícaro, pero estamos demasiado lejos para obtener detalles. Es como rastrear una montaña submarina viviente». Thorn observaba, su rostro una máscara de concentración intensa. No había duda. Lo que fuera que habitaba en el cañón Diablo era real, y era colosal. Intentaron triangular su posición, estimar su tamaño basándose en la dispersión de las ondas del sonar. Las cifras eran desconcertantes, desafiando cualquier precedente biológico conocido. «Mantiene un patrón», observó Lara tras varias horas de seguimiento a distancia. «Parece patrullar el cañón, moviéndose entre varios puntos fijos. ¿Territorialidad? ¿O simplemente sus zonas de alimentación o descanso?», replicó Thorn, aunque la idea de un comportamiento tan complejo en una criatura de ese tamaño le resultaba profundamente inquietante. La palabra guardián resonó en su mente, y por primera vez no la descartó por completo. Pasaron 2 días en esta cautelosa observación a distancia. Los ecos en el abismo eran una presencia constante en sus pantallas, un recordatorio persistente del gigante invisible que se ocultaba bajo ellos. La tensión en la cabaña era asfixiante. Cada sonido inesperado, cada fluctuación en los datos, les hacía sobresaltar. Thorn comprendió que la tecnología, por sí sola, no le daría todas las respuestas. Tenía pruebas de la existencia de algo enorme, pero no sabía qué era, ni cómo interactuar con ello, ni qué significaba su presencia en aquel lago aislado. Las palabras de Mateo volvían a él una y otra vez. Sabiduría antigua. Al tercer día, tomó una decisión que le habría parecido impensable una semana antes. «Necesito hablar con Mateo», anunció a su equipo. Su conocimiento podría ser crucial. Lara y Ben no se sorprendieron. Ellos también habían llegado a la conclusión de que las leyendas locales podrían contener una verdad que su ciencia aún no podía alcanzar. Encontrar a Mateo no fue difícil. El anciano parecía estar esperándoles, sentado en una roca junto a la orilla del lago, su mirada perdida en la extensión oscura del agua. Cuando Thorn se acercó, esta vez sin su habitual aire de superioridad, sino con una humildad nacida del miedo y la incertidumbre, Mateo le recibió con un leve asentimiento. «Ha vuelto, doctor», dijo el anciano, su voz tranquila. «El lago le ha hablado, ¿verdad?» «Vimos algo, Mateo», confesó Thorn, sentándose junto a él. Lara y Ben permanecieron a una distancia respetuosa. Algo enorme en el sonar, en las profundidades, y el Ícaro, antes de perderlo,
Transmitió una imagen. Describió el ojo, la escala, el terror. Mateo escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando Thorn terminó, el anciano permaneció en silencio durante un largo rato, sus ojos fijos en el lago. Mis antepasados lo llamaban Isa-Koru, dijo finalmente. El corazón solitario del mundo profundo. Decían que no era de este mundo, sino un viajero de la noche entre las estrellas que cayó al lago en el tiempo antes del tiempo, cuando las montañas eran jóvenes, o quizás siempre estuvo aquí, un remanente de una era olvidada, cuando gigantes caminaban sobre la tierra y nadaban en los mares primordiales. Thorn escuchaba, esta vez sin escepticismo, absorbiendo cada palabra. No es inherentemente maligno, continuó Mateo, pero es inmensamente poderoso y celoso de su soledad. Es el guardián, sí, pero no en el sentido de un protector benévolo. Guarda el abismo porque el abismo es su hogar, su santuario, y reacciona cuando siente que su dominio es invadido o amenazado. El anciano se levantó y rebuscó en un pequeño zurrón de cuero que llevaba consigo. Extrajo un trozo de madera plana, oscura y pulida por el tiempo, sobre la cual había una serie de grabados toscos pero evocadores. Se los mostró a Thorn. Representaban una criatura serpentina de tamaño inmenso, con múltiples ojos y una cresta dorsal. En una escena, se la veía enroscada en el fondo de un lago profundo. En otra, una pequeña barca era engullida por una sombra en el agua. Estos son los recuerdos de mi pueblo, dijo Mateo. Pasados de generación en generación, no son mapas precisos, doctor, sino advertencias. El Isa-Koru a veces sube a las aguas menos profundas durante las noches de luna nueva, o cuando las tormentas agitan el lago. Es entonces cuando han ocurrido las desapariciones. Nunca ataca sin provocación, pero su curiosidad o su simple movimiento puede ser fatal para los pequeños seres como nosotros. Thorn examinó los grabados con una mezcla de fascinación científica y un respeto recién descubierto. ¿Hay alguna forma de comunicarse con él, de estudiarlo sin provocarlo? Mateo sonrió tristemente. ¿Se comunica usted con la montaña, doctor, o con el rayo? Algunas cosas solo existen. Debemos aprender a convivir con ellas, a respetar sus límites. Su máquina, el Ícaro, quizás fue demasiado intrusiva, demasiado ruidosa, demasiado brillante. Una alianza inesperada comenzó a forjarse en la orilla de aquel lago sombrío. Thorn, con su metodología científica y su tecnología, y Mateo, con su sabiduría ancestral y su profundo conocimiento intuitivo del lago. Compartieron información, contrastaron datos con leyendas, buscaron patrones. Thorn explicó las lecturas del sonar, los movimientos estimados de la criatura. Mateo relató historias de zonas específicas del lago consideradas tabú, de épocas del año en que el guardián parecía estar más activo, de ofrendas que sus antepasados solían hacer para apaciguar al espíritu del lago. Lara y Ben se unieron a las conversaciones, sus miedos mitigados en parte por la sensación de que ya no estaban solos en su enfrentamiento con lo desconocido. La arrogancia de la ciencia pura había dado paso a una colaboración tentativa, donde la razón y la intuición, la tecnología y la tradición intentaban encontrar un lenguaje común para descifrar el enigma del abismo. Los ecos en las profundidades seguían allí, recordándoles la presencia del guardián, pero ahora ya no eran solo datos fríos en una pantalla. Eran la voz de un misterio antiguo, un misterio que Thorn, con la ayuda inesperada de un anciano pescador, estaba empezando a escuchar con humildad y un temor reverencial. El camino por delante seguía siendo incierto y peligroso, pero por primera vez no se sentía completamente a ciegas. Los días de cautelosa observación a distancia se convirtieron en una tensa vigilia. El equipo del Dr. Thorn
reducido ahora a su núcleo esencial de Lara, Ben y él mismo. Operaba con un sigilo casi paranoico. El Dédalo realizaba incursiones cortas y a profundidades moderadas, siempre bajo la atenta supervisión de Thorn, quien había desarrollado una especie de sexto sentido para detectar el más mínimo indicio de la presencia del guardián en las pantallas del sonar. Mateo, el anciano del lago, se había convertido en una presencia constante en su campamento, no tanto como un empleado, sino como un consejero tácito, un observador silencioso, cuya mera existencia parecía anclarles a una realidad que la ciencia de Thorn apenas comenzaba a vislumbrar. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los picos dentados de la sierra, pintando el cielo de tonos violetas y anaranjados, decidieron desplegar una boya de investigación equipada con hidrófonos y sensores de temperatura en la entrada del Cañón Diablo. La idea era obtener un perfil acústico de las profundidades durante la noche, con la esperanza de captar algún sonido emitido por la criatura. Es arriesgado dejarla allí sin supervisión directa, comentó Lara, mientras aseguraba los últimos anclajes de la boya en la pequeña lancha neumática que utilizaban para estas tareas. Si esa cosa sigue ahí abajo. Lo sé, Lara, respondió Thorn, su rostro sombrío. Pero necesitamos datos pasivos. El Dédalo es demasiado ruidoso, demasiado intrusivo para una observación prolongada sin alertarle. Esta boya es nuestra mejor opción para escuchar, no solo para ver. Mateo, que observaba la operación desde la orilla, negó lentamente con la cabeza. El Isakoru no necesita oír sus máquinas para saber que están aquí. Doctor, siente el temblor de sus corazones, la agitación de sus mentes, y no le gusta que le espíen en su sueño. Thorn, aunque ya no descartaba las palabras del anciano con tanta facilidad, siguió adelante con el plan. Dejaron la boya flotando sobre las aguas negras, su pequeña luz parpadeante como una estrella solitaria en la inmensidad del lago. Regresaron a la cabaña de control justo cuando la oscuridad se cernía sobre el valle. Durante las primeras horas de la noche, los hidrófonos transmitieron solo los sonidos habituales del lago, el crujido distante del hielo en los glaciares de las cumbres, el movimiento del agua contra las rocas, el canto lejano de alguna ave nocturna. Thorn, Lara y Ben se turnaban para monitorizar las pantallas, la tensión aumentando con cada minuto de silencio expectante. Fue cerca de la medianoche cuando ocurrió. Ben, que estaba de guardia, soltó un grito ahogado. «Doctor, Lara, vengan rápido». Thorn y Lara, que habían estado intentando descansar en unos catres improvisados, corrieron hacia la consola. La pantalla que mostraba los datos de la boya parpadeaba erráticamente. La señal de los hidrófonos se había convertido en un estruendo cacofónico de bajas frecuencias, un rugido sordo y poderoso que parecía hacer vibrar los altavoces. «¿Qué es eso?», preguntó Lara, horrorizada. «¿Un terremoto subacuático?» «No», dijo Thorn, sus ojos fijos en la gráfica de profundidad de la boya. «Miren, la boya está siendo arrastrada hacia abajo». En efecto, la línea que indicaba la profundidad de la boya descendía a una velocidad alarmante. De los 50 metros iniciales, pasó a 100, 200, 300, mucho más allá de la longitud de su cable de anclaje. «¡Algo la tiene!», exclamó Ben. «¡Algo la está tirando!». Intentaron activar el mecanismo de liberación remota del anclaje, pero no hubo respuesta. La señal de la boya se volvió cada vez más débil y distorsionada, hasta que, con un último estallido de estática y un sonido final que Thorn solo pudo describir como un crujido colosal, desapareció por completo. Se quedaron en silencio, escuchando el eco de aquel sonido imposible en sus auriculares. La boya, un instrumento científico de miles de dólares, había sido arrancada de su anclaje y arrastrada a las profundidades como si fuera un juguete. «Eso no ha sido una corriente»,
dijo Thorn, su voz apenas un susurro. Eso ha sido deliberado. El miedo, que había estado acechando en los márgenes de su conciencia, ahora se instaló en el centro de la cabaña, frío y pesado. Ya no había lugar para el escepticismo, ni siquiera para la duda razonable. El guardián del abismo no solo existía, sino que era consciente de su presencia y estaba reaccionando a ella. La noche se hizo interminable. Nadie durmió. Cada sombra, cada crujido del viento, les hacía sobresaltar. Esperaban, con un terror creciente, alguna otra manifestación, algún otro signo de la ira del lago. La siguiente prueba llegó con la tormenta. 2 días después, el cielo se encapotó con nubes negras y plomizas, y una lluvia torrencial comenzó a azotar el lago, convirtiendo su superficie en un hervidero de olas espumosas. El viento aullaba entre los picos, y los truenos retumbaban como la artillería de los dioses. Estaban aislados, atrapados en su pequeña cabaña a merced de los elementos y de la criatura que acechaba bajo las aguas embravecidas. Fue durante el apogeo de la tormenta, en medio de un relámpago que iluminó la escena con una luz espectral. Cuando sucedió, estaban todos en la cabaña, intentando asegurar los equipos que podían verse afectados por alguna gotera, cuando un golpe tremendo sacudió la estructura hasta sus cimientos. No fue un trueno, fue un impacto físico, como si algo gigantesco hubiera embestido la orilla justo debajo de ellos. La lancha neumática que habían asegurado trabajosamente en un pequeño embarcadero improvisado fue levantada por una ola descomunal y arrojada contra las rocas, haciéndose pedazos. Los robustos pilotes de madera del embarcadero se partieron como si fueran cerillas. ¡Está atacando!, gritó Lara, aferrándose a una de las mesas para no caer. Otro impacto, esta vez directamente bajo la cabaña. El suelo tembló y los monitores y equipos se tambalearon peligrosamente. Un rugido sordo, más sentido que oído, pareció subir desde las profundidades de la tierra o del lago. Thorn, a pesar del terror que le atenazaba, sintió una extraña mezcla de pánico y una furiosa necesidad de comprender. Agarró una potente linterna y se asomó a la pequeña ventana que daba al lago. La lluvia y el viento le cegaban, pero entre los relámpagos creyó ver algo. Una forma inmensa, oscura, apenas distinguible entre las olas embravecidas. Una cresta dorsal que se alzaba y se hundía en el agua con una lentitud aterradora. Era solo un vistazo, una impresión fugaz, pero suficiente para confirmar sus peores temores. El guardián no solo estaba reaccionando, estaba advirtiéndoles. Les estaba diciendo, en el único lenguaje que conocía, que se marcharan, que habían invadido su territorio y perturbado su paz. Cuando la tormenta amainó con la llegada del alba, encontraron la orilla devastada, la lancha destrozada, el embarcadero desaparecido y en la arena húmeda, cerca de donde había estado la cabaña, una serie de hendiduras enormes, como si algo con un peso inimaginable se hubiera arrastrado brevemente fuera del agua. Ben estaba al borde de la histeria. «Tenemos que irnos de aquí. Doctor, esto es una locura. Nos va a matar a todos». Lara, aunque visiblemente asustada, intentaba mantener la compostura. «Ben tiene razón. Aris, hemos obtenido pruebas más que suficientes. Ya nadie podrá decir que esto es solo una leyenda, pero quedarnos más tiempo es un suicidio». Thorn miró el lago, ahora calmado y siniestro bajo un cielo gris. La arrogancia del científico había muerto, reemplazada por una humildad forzada y una obsesión casi febril. Sí, tenían pruebas, o al menos indicios abrumadores, pero no entendía. ¿Qué era esa criatura? ¿Un superviviente de una era extinta? Algo completamente ajeno a la biología terrestre. Su mente científica exigía respuestas,
incluso a riesgo de su propia vida. «Todavía no», dijo en voz baja, pero con una firmeza que sorprendió a sus ayudantes y a sí mismo. «No podemos irnos sin entenderlo mejor, sin un último intento de documentarlo de forma concluyente». Mateo, que había capeado la tormenta en una pequeña choza cercana y había acudido al ver el amanecer, escuchó la conversación en silencio. Cuando Thorne expresó su intención de quedarse, el anciano simplemente asintió. «El Isakoru le ha mostrado su poder, doctor», dijo Mateo. «Le ha advertido. Ahora le está observando, esperando su siguiente movimiento». Hizo una pausa, y sus ojos oscuros se clavaron en Thorne con una intensidad que el científico comenzaba a respetar profundamente. «Usted ya no es solo un observador. Usted es parte de la historia del lago, ahora. Y el lago es muy, muy paciente. Pero su paciencia tiene un límite». Thorne sabía que el anciano tenía razón. Ya no eran cazadores de mitos. Eran, en cierto modo, la presa. O, en el mejor de los casos, intrusos en un reino antiguo y terrible cuya soberanía habían desafiado. La presencia del guardián era inequívoca. Y el miedo, un compañero constante. Pero la sed de conocimiento, aunque ahora teñida de un terror primordial, seguía ardiendo en el corazón del científico. Necesitaba una última respuesta, un último vistazo al abismo. Los días que siguieron a la tormenta y al ataque directo del guardián del abismo se sumieron en una atmósfera de febril actividad y callada aprensión. La cabaña de control, antes un bastión de fría lógica científica, se había transformado en un consejo de guerra donde la tecnología de vanguardia se codeaba con la sabiduría ancestral. El doctor Aris Thorne, despojado de su antigua arrogancia pero imbuido de una intensidad casi maníaca, extendió sobre la mesa central todas las cartas de navegación, las impresiones de sonar y los fragmentos de datos que habían logrado salvar. «Aquí», dijo Thorne, señalando una zona particularmente oscura y profunda en el mapa tridimensional del Cañón Diablo que el Ícaro había comenzado a generar antes de su desaparición. Las lecturas del magnetómetro del Ícaro mostraron una anomalía constante en este sector, y el Dédalo, aunque no pudo acercarse tanto, registró repetidamente ecos masivos, originándose o regresando a esta área específica. Mateo, el anciano del lago, se inclinó sobre el mapa, sus ojos oscuros y profundos estudiando las líneas y contornos con una familiaridad que trascendía la tecnología. «Esa es la fosa de las ánimas», murmuró, su voz cargada de una gravedad ancestral. «Mis antepasados decían que es la entrada al inframundo del lago, el lugar donde el Isakoru duerme y sueña sus sueños de ébano. Ningún pescador en su sano juicio se acerca a menos de 1 kilómetro de esas aguas, ni siquiera en el día más soleado. ¿Hay alguna característica geológica particular allí?» «Mateo», preguntó Lara, su voz apenas un susurro. El miedo seguía presente en sus ojos, pero también una chispa de la vieja curiosidad científica, ahora templada por el respeto. «Cuevas», respondió el anciano. «Una red de cavernas submarinas que se adentran en las raíces de la montaña. Nadie conoce su extensión. Se dice que el agua allí es más fría, más densa, y que a veces emanan extraños vapores o luces pálidas». Thorne asintió lentamente. «Eso podría coincidir con las fluctuaciones de temperatura que registramos y algunas de las lecturas anómalas del espectrómetro antes de perder al Ícaro. Un sistema de cuevas geotermales podría albergar un ecosistema único o proporcionar el refugio perfecto para una criatura de ese tamaño. La guarida enigmática». El nombre pareció flotar en el aire tenso de la cabaña. Habían encontrado un posible epicentro, un lugar donde el guardián podría ser más vulnerable, o, al menos, más predecible en sus movimientos. Pero también era, sin duda, el lugar más peligroso del lago Negro.
No podemos simplemente ir allí, dijo Ben, su voz reflejando el terror que todos sentían. Después de lo que le hizo a la lancha, a la boya, acercarnos a su nido sería un suicidio. No propongo un acercamiento directo, replicó Thorne, aunque una parte de él, el científico audaz y temerario que aún vivía bajo las capas de miedo y humildad recién adquiridas, se sentía tentado por la idea. Pero necesitamos pruebas irrefutables, imágenes claras. Quizás, si la suerte nos sonríe de una forma increíble, algún tipo de muestra biológica, aunque sea agua con una alta concentración de su ADN. Comenzaron a debatir estrategias. La idea de usar el dédalo para una incursión profunda fue descartada rápidamente. Era demasiado vulnerable. La opción de una cámara con cebo también parecía arriesgada. Podría provocar un ataque directo y la pérdida de más equipo. Fue Mateo quien, inesperadamente, ofreció una idea que combinaba la astucia con el conocimiento de las leyendas. El Isakoru, según los antiguos, es atraído por los reflejos brillantes, pero también desconfía de los ruidos fuertes y las luces directas y constantes. Y hay momentos, justo antes del amanecer, después de una noche de caza, en que regresa a su guarida y permanece en un estado de reposo, casi como un sueño profundo, durante varias horas. Thorne escuchó con atención. Un estado de reposo. ¿Podríamos aprovecharlo? Quizás, dijo Mateo, si son silenciosos como una sombra, y si le ofrecen algo que calme su espíritu en lugar de desafiarlo. La idea comenzó a tomar forma en la mente de Thorne. Una estrategia desesperada, pero con un atisbo de lógica perversa. No intentarían una confrontación directa, ni una observación activa con luces y sonares. En su lugar, intentarían un acercamiento sigiloso, utilizando una versión modificada del dédalo, despojado de sus motores más ruidosos y equipado con cámaras de ultra baja luminosidad y un sistema de propulsión casi silencioso que Ben podría improvisar. El dron no llevaría luces propias, sino que dependería de la escasa luz ambiental que pudiera filtrarse a esas profundidades o de la bioluminiscencia natural. Y el cebo no sería carne, sino algo más sutil. Recordaron que el Ícaro había registrado una extraña perturbación magnética cerca de la criatura. Thorne teorizó que el guardián podría ser sensible o incluso atraído por ciertos campos electromagnéticos débiles y pulsantes, quizás como los que emiten las presas naturales en las profundidades o las fallas geológicas activas. Podríamos construir un emisor de pulsos electromagnéticos de baja frecuencia, sugirió Thorne, algo que lo atraiga levemente, o que al menos mantenga su atención enfocada en un punto mientras el dédalo modificado, al que llamaremos Orfeo, por su descenso al inframundo, intenta obtener imágenes desde la periferia de la fosa de las ánimas. El plan era increíblemente arriesgado. Requería una sincronización perfecta, una navegación impecable en la oscuridad casi total, y una confianza absoluta en la capacidad de Ben para controlar el Orfeo con sus motores improvisados, y en la de Lara para interpretar las débiles señales de sus sensores pasivos. Y, por supuesto, dependía de que las teorías de Thorne y las leyendas de Mateo fueran correctas. Dedicaron los siguientes días a la preparación. Ben trabajó incansablemente en el dédalo, transformándolo en el Orfeo. Eliminó los propulsores principales, sustituyéndolos por un sistema de pequeños impulsores eléctricos diseñados para un movimiento lento y casi indetectable. Lara recalibró las cámaras para una sensibilidad extrema en condiciones de oscuridad y ayudó a Thorne a construir el emisor de pulsos, utilizando partes de los equipos dañados. Mateo les observaba, a veces ofreciendo consejos prácticos sobre los vientos y corrientes del lago en diferentes momentos del día.
o sobre cómo interpretar ciertos signos en la superficie del agua que podrían indicar la actividad del guardián en las profundidades. Su presencia, antes vista por Thorn como un vestigio pintoresco del pasado, se había vuelto indispensable. La atmósfera en la cabaña era una mezcla de concentración febril y miedo latente. Dormían poco, comían sin apetito. Sus conversaciones giraban siempre en torno al plan, a los riesgos, a las escasas posibilidades de éxito. Lara, en un momento de debilidad, confesó que tenía pesadillas recurrentes con el ojo del Ícaro. Ben se sobresaltaba con cada ruido inesperado. Thorn, sin embargo, parecía impulsado por una fuerza interior que no conocía. El científico en él estaba fascinado por el enigma, por la oportunidad de documentar una forma de vida que desafiaba todas las leyes conocidas. Pero también había algo más, una profunda sensación de responsabilidad. Él había venido a este lago con arrogancia, había perturbado algo ancestral. Ahora, sentía que tenía el deber de entenderlo, de mostrarlo al mundo, no como un trofeo, sino como una advertencia, como un testimonio de los misterios insondables que aún yacían ocultos. Mañana al alba, anunció Thorn finalmente. Cuando consideró que los preparativos estaban completos, el Orfeo descansaba en su plataforma improvisada, más pequeño y oscuro que su predecesor, pero con un aire de sigilo y propósito. El emisor de pulsos estaba listo para ser desplegado desde la lancha de reparación que habían logrado poner a flote. Aunque maltrecha, será nuestra última oportunidad. Obtendremos esas imágenes, o nos iremos de aquí sabiendo que hemos hecho todo lo posible. Nadie respondió. Las palabras flotaron en el aire, cargadas con el peso de lo no dicho, del peligro inminente. Mateo, desde un rincón, simplemente asintió, sus ojos oscuros reflejando la luz parpadeante de la única lámpara encendida. Esa noche, mientras el viento susurraba extrañas melodías alrededor de la cabaña y el lago negro yacía inmóvil y amenazante bajo un cielo sin estrellas, Aris Thorn no pudo evitar sentir que se encontraba al borde de un precipicio, a punto de dar un salto hacia un abismo del que quizás no habría retorno. La guarida enigmática les esperaba, y su estrategia desesperada era lo único que se interponía entre ellos y la furia del guardián. La lancha de reparación, maltrecha pero funcional, se deslizó sobre las aguas negras del lago Negro como un espectro en la quietud gélida que precede al amanecer. A bordo, el Dr. Aris Thorn. Lara, Ben y Mateo se movían con la precisión silenciosa de un equipo de cirujanos antes de una operación a vida o muerte. El miedo era una bestia palpable entre ellos, pero también lo era una determinación sombría, una necesidad de enfrentarse al abismo una última vez. El Orfeo, el dron modificado, esperaba en su cuna, sus sensores pasivos ya activados, listo para su incursión en la fosa de las ánimas. Mateo, con su conocimiento ancestral del lago, guió la lancha a través de las corrientes traicioneras, evitando los bajíos rocosos que no aparecían en ninguna carta náutica moderna, hasta que se encontraron flotando sobre la entrada misma del Cañón Diablo. El sol apenas comenzaba a insinuarse tras los picos orientales, tiñendo el cielo de un gris acero. «Aquí es», susurró Mateo, su voz apenas audible por encima del suave murmullo del motor eléctrico de la lancha, que habían ajustado para un funcionamiento casi silencioso. «La boca de Lysakoru, que los espíritus antiguos nos protejan». Thorn asintió, su rostro tenso. «Ben, despliega el emisor de pulsos. Frecuencia y amplitud según lo acordado. Lara, prepara el Orfeo para el lanzamiento. Mantendremos la lancha en esta posición mientras el dron desciende. Si algo sale mal, si la criatura muestra la más mínima hostilidad hacia nosotros, abortamos inmediatamente». El pequeño emisor de pulsos fue bajado lentamente a unos 50 metros de profundidad.
su señal electromagnética débil y rítmica, diseñada para imitar alguna forma de actividad biológica o geológica sutil. Una invitación curiosa, no una amenaza. Luego, con una última revisión de los sistemas, el Orfeo se deslizó en el agua y comenzó su lento y sigiloso descenso hacia la guarida del guardián. En la cabaña de control improvisada en la lancha, las pantallas mostraban las imágenes granuladas y de bajo contraste de las cámaras de ultra baja luminosidad del Orfeo. La oscuridad era casi total, rota solo por la bioluminiscencia espectral de algunos microorganismos desconocidos que flotaban como polvo de estrellas en el agua abisal. El sonar pasivo captaba los crujidos de la roca bajo la inmensa presión y el eco distante de sus propios movimientos. 100 metros, 200, 300. El Orfeo se adentraba en la fosa de las ánimas, un mundo de silencio opresivo y frío eterno. Las paredes del cañón se alzaban a su alrededor como los colmillos de una bestia titánica. A los 500 metros, Lara señaló una lectura en su pantalla. Doctor, detecto un ligero incremento en la temperatura del agua y trazas de metano y sulfuro de hidrógeno. Podría haber fuentes hidrotermales activas cerca, como sugirió Mateo. Mantén el curso. Ven, ordenó Thorn, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el borde de la consola. Pero extrema la precaución. De repente, el sonar pasivo del Orfeo captó algo. Un movimiento, lento, masivo, a unos 300 metros por debajo de ellos, cerca de donde habían estimado que se encontraba la entrada a un posible sistema de cuevas. No era un eco geológico, era orgánico. «Está ahí», susurró Ben, su voz ahogada. «Se mueve. Acércate con extrema lentitud, Orfeo», comandó Thorn, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Cámaras grabando, todos los sensores al máximo. El dron descendió otros 50 metros, sus movimientos casi imperceptibles, y entonces lo vieron. No fue un ataque, ni una aparición repentina. Fue como si una porción de la montaña submarina se hubiera desprendido y cobrara vida. Primero, una silueta inmensa, apenas más oscura que la oscuridad circundante, bloqueando el escaso resplandor bioluminiscente. Luego, a medida que el Orfeo se ajustaba y sus sensores intentaban dar sentido a la escala, la forma comenzó a definirse. Era tal como Mateo lo había descrito, como los antiguos grabados lo habían insinuado, pero infinitamente más aterrador en su realidad tridimensional. Un cuerpo serpentino de un grosor inconcebible, cubierto de escamas que parecían placas de armadura de un verde negruzco, cada una del tamaño de un hombre. Se movía con una gracia fluida y poderosa que desmentía su tamaño ciclópeo. Vieron una sección de su lomo, arqueándose en la distancia, coronada por una hilera de espinas o crestas que brillaban débilmente con una luz propia, azulada y fantasmal. Y luego, la cabeza, o lo que supusieron que era la cabeza. Se giró lentamente hacia el Orfeo, y varios ojos, no solo uno, sino quizás 5 o 6 de diferentes tamaños, brillaron en la oscuridad, reflejando la débil luz de la propia criatura. Eran ojos ancestrales, llenos de una inteligencia fría, insondable, indiferente. No había malicia en ellos, pero tampoco benevolencia, solo una vasta y antigua conciencia. El guardián del abismo, el Isacor, en toda su majestuosidad imposible y aterradora. «Increíble», jadeó Lara, olvidando por un momento el miedo ante la magnitud del descubrimiento. Es una forma de vida completamente nueva, un ecosistema en sí mismo. Thorn no podía hablar, estaba paralizado, su mente científica luchando por asimilar lo que veía. Era como contemplar a un dios primordial. El Orfeo, siguiendo su programación, continuó grabando,
sus sensores recopilando una avalancha de datos que reescribirían todos los libros de biología y paleontología. La criatura pareció investigar brevemente el emisor de pulsos, rodeándolo con una curiosidad lenta y deliberada, su enorme cuerpo eclipsando por completo al pequeño aparato. Luego, pareció perder el interés y comenzó a deslizarse hacia una abertura oscura en la pared del cañón, la entrada a las cuevas que Mateo había mencionado. «Está entrando en la guarida», exclamó Thorn, recuperando la voz. «Ven, síguelo, con cuidado, a distancia». Fue un error, una última chispa de la antigua arrogancia de Thorn, o quizás la pura sed de conocimiento. El Orfeo avanzó unos metros tras la estela del gigante, adentrándose en la boca de la caverna. Y entonces el guardián reaccionó. No fue un ataque directo y furioso como el que había destruido al Ícaro. Fue más sutil, más controlado, pero infinitamente más aterrador. La cola colosal de la criatura, que se perdía en la oscuridad de la cueva, se agitó con una fuerza repentina. No golpeó al Orfeo, pero el desplazamiento masivo de agua que provocó fue como una explosión submarina. El pequeño dron fue lanzado hacia atrás, girando sin control. Sus sistemas de estabilización sobrecargados. Las paredes de la caverna parecieron temblar y grandes trozos de roca comenzaron a desprenderse del techo. «¡Está colapsando!», gritó Ben. «La entrada de la cueva se está viniendo abajo. ¡Sácalo de ahí! ¡Sácalo!». Pero era demasiado tarde. Una roca del tamaño de un camión se desprendió y cayó justo sobre la posición estimada del Orfeo. La señal de vídeo parpadeó. Mostró una imagen caótica de rocas y oscuridad. Y luego se cortó. Silencio. El Orfeo, al igual que su predecesor, había sido reclamado por el abismo. «¡Arranca el motor principal!», gritó Thorn a Lara. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Mientras Lara luchaba con los controles de la lancha, una inmensa ola surgió del centro del lago, justo encima de la fosa de las ánimas, como si la criatura estuviera emergiendo o expresando su furia. La ola se dirigió hacia ellos con una velocidad aterradora. Mateo, con una calma sorprendente, agarró el timón y giró la lancha con una habilidad consumada, enfilándola para recibir la ola de proa. «¡Agárrense!», gritó. La ola les golpeó con la fuerza de un tren de mercancías, levantando la pequeña embarcación como si fuera una cáscara de nuez y arrojándola varios metros. Agua helada barrió la cubierta, empapándoles hasta los huesos. Por un instante, Thorn pensó que iban a zozobrar, pero la lancha, aunque maltrecha, resistió. Cuando lograron estabilizarse, miraron hacia atrás. El lago, de nuevo, estaba extrañamente en calma. No había rastro del guardián, solo el silencio y la inmensidad del agua negra. Regresaron a la orilla exhaustos, aterrados, pero vivos. Habían perdido otro dron, y casi sus vidas. Pero habían visto, habían grabado, aunque fuera por unos minutos, la prueba irrefutable de la existencia de un ser que desafiaba toda comprensión. En la cabaña, Thorn conectó el disco duro de respaldo donde se almacenaban las últimas transmisiones del Orfeo. Con manos temblorosas, reprodujo las imágenes. Allí estaba el cuerpo serpentino, los ojos múltiples, la majestuosidad aterradora del guardián del abismo. La prueba era innegable. Pero mientras observaba, Thorn ya no sentía el triunfo del descubrimiento científico. Sentía una profunda humildad, un temor reverencial ante la magnitud de lo que había presenciado. El abismo le había devuelto la mirada, y en esa mirada había comprendido la verdadera dimensión de los misterios que el mundo aún guardaba. Misterios que ninguna ciencia, por avanzada que fuera, podría domesticar por completo. Mateo tenía razón, dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Algunas cosas simplemente existen y debemos aprender a respetarlas.
decidió que no publicaría las imágenes de forma sensacionalista. No convertiría al guardián en un espectáculo de circo. En su lugar, redactaría un informe detallado y sobrio para una pequeña comunidad científica selecta, abogando no por la captura o el estudio invasivo, sino por la declaración del Lago Negro como una reserva natural integral, un santuario inviolable. Lucharía para que el Isakoru fuera dejado en paz, para que su misterio perdurara. Había llegado al Lago Negro como un escéptico arrogante, dispuesto a conquistar la leyenda con la razón. Se marchaba como un hombre transformado, consciente de los límites del conocimiento humano y con un nuevo y profundo respeto por la sabiduría antigua y las fuerzas indómitas de la naturaleza. El guardián del abismo seguiría reinando en las profundidades oscuras del lago. Un secreto ancestral, un recordatorio perpetuo de que, por mucho que el hombre avance, siempre habrá abismos que le devolverán la mirada, desafiando su comprensión y exigiendo su respeto. Y en esa comprensión, Aris Thorn encontró una nueva forma de sabiduría, más profunda y duradera que cualquier descubrimiento científico.